Capítulo 136. El sol y la luna brillan juntos. Cuando amaneció silenciosamente, los primeros rayos de luz de la mañana atravesaron las nubes, bañando suave pero despiadadamente la mansión que acababa de sobrevivir a la calamidad. Las llamas aún lamían las robustas vigas, crepitando y gimiendo. Las baldosas rotas yacían esparcidas por el suelo, una mezcla de marcas de quemaduras y devastación, el aire espeso con el olor acre del humo y las cenizas. Justo cuando todos pensaban que el amanecer que se intensificaba gradualmente sería suficiente para barrer toda la oscuridad oculta, esa existencia ilógica aún se mantenía erguida. Permaneció inmóvil bajo la brillante luz del sol, su cuerpo bañado por el calor abrasador que podría destruir incluso a los demonios ordinarios, como si hubiera sido abandonado por las leyes de la muerte en este mundo. HMPH. Esta cosa no parece un demonio, en absoluto, pero ha robado las cualidades despreciables que solo ellos pueden poseer. El tono de Uesugi Kage aquí estaba lleno de disgusto no disimulado, templado con sarcasmo, desdén y un nivel más profundo de desprecio. Había luchado durante muchos años y había visto muchos espíritus malignos, pero todavía sentía una aversión fisiológica a tales existencias distorsionadas. Jing Misu miró al general un poco arrogante a su lado y suspiró en silencio en su corazón. El tiempo puede haberle quitado muchas cosas, pero este orgullo y desdén profundamente arraigados frente al mal parecen haber permanecido inalterados desde su juventud. En medianoche, la velocidad era tan rápida que era difícil ver a simple vista. Además, las batallas de Yoriichi Tsujikuni fueron excepcionalmente serias. Kagemi Takechi dijo lentamente, enfatizando la segunda mitad de la oración. La concentración completa de Yoriichi Tsujikuni fue un hábito que desarrolló después de matar al demonio por primera vez. Incluso con un mundo transparente que le permite ver a través de las complejidades de todas las cosas, y aunque ve los movimientos de sus enemigos como un lento desmontaje, todavía descubre que siempre hay excepciones en el mundo, y que siempre hay seres que pueden mantener velocidades aterradoras incluso en el reino transparente. Por lo tanto, nunca dejó de perfeccionar sus habilidades, refinando su mente y espíritu para volverse cada vez más puro y enfocado en cada batalla. Originalmente había pensado que había crecido hasta el punto en que podía matar a los demonios invasores sin tener que ejercer toda su fuerza. Pero inesperadamente, en este momento, el efecto inhibidor del veneno está a punto de desaparecer. Todos podían ver claramente que la forma distorsionada y extraña de Chizumi Iraki se estaba encogiendo lentamente, luchando, pero tratando irreversiblemente de volver a una forma humana. Esta vez está operando en secreto, susurró Jing Misukian. La implicación era que, para cortar por completo cualquier conexión entre este ataque a la familia Bocher y Lord Watergod, no podían arriesgarse a desplegar más mano de obra. Y Tsujikuni Yoriichi fue asignado para venir. Era un último recurso. Aparte del propio dios del agua, ¿qué poder se puede considerar que supera al de 10.000 personas? La única respuesta es él. Cualquiera que haya presenciado la batalla de Yoriichi Tsujikuni contra los demonios sabe que contra enemigos de este calibre, los números no tienen sentido. Cuando se enteraron de esto, sus sentimientos siempre fueron complejos y difíciles de describir. Se sintieron sinceramente gratificados por el crecimiento y la fuerza del joven, pero también sintieron una sensación de impotencia porque era el único en el mundo que podía pararse a tal altura. Por supuesto, la situación podría haber sido diferente si el hermano mayor de Yoriichi, Ibakatsu Tsujikuni, hubiera podido venir y ayudar. Desafortunadamente, estaba enredado en asuntos importantes. Esto no debería haber sucedido. Pero recientemente, por alguna razón desconocida, el territorio de la nación ha sido invadido con frecuencia y la otra parte es como un mosquito molesto. Provocan constantemente, pero nunca lanzan ataques sustanciales. Su propósito es obvio, pero todo lo que queda por hacer, parecen no tener miedo de que sus identidades queden expuestas. Justo cuando todos estaban preocupados. ¿Parece que todavía no puedes manejar este asunto por tu cuenta? Esa voz familiar, con su ritmo único y un toque de alegría, sonó de repente, llamando la atención de todos. Ese impresionante tono azul, una mirada fue suficiente para saber que era la presencia del mismísimo dios del agua. Se quedó en silencio bajo la sombra más fresca de un árbol en el patio, sosteniendo una sombrilla de diseño único que complementaba perfectamente su elegante atuendo. Un temperamento elegante y noble fluyó de ella al máximo, como si este campo de batalla sangriento y devastado se hubiera transformado instantáneamente en su escenario. Sin embargo, lo que es aún más imposible de ignorar es la dama parada en silencio junto al dios del agua,
Sus colmillos afilados ligeramente expuestos revelan su identidad inhumana. Es un fantasma. Casi todos estaban a punto de gritar de sorpresa, pero luego recordaron el poder insondable del dios del agua y se tragaron los gritos que estaban a punto de salir. Funina soltó el mango del paraguas de encaje. El paraguas no fue tomado por la señorita Tamayo detrás de ella, sino por Lord Uther, una criatura azul parecida a un pulpo que había convocado en un instante. Usó hábilmente sus tentáculos para estabilizar el mango del paraguas. Una pizca de sorpresa cruzó por el rostro de Uesugi Kageaki, pero por alguna razón, una indescriptible sensación de vergüenza brotó silenciosamente en su corazón. El hecho de que incluso el dios del agua tuviera que venir en persona sugiere que, en última instancia, eran incompetentes. Mientras tanto, la figura sombría a su lado. Miyamoto Chizuru sintió que su corazón se apretaba, casi conteniendo la respiración en tensión. Estaba aterrorizado de que el dios del agua emitiera la orden de ejecutar completamente a Chikiri Chizuru en cualquier momento. Esta atmósfera tensa fue interrumpida por una ligera risa de Funina. Se cruzó de brazos, su expresión juguetona, como si estuviera viendo un drama a punto de llegar a su clímax. Tienes una oportunidad más. Antes de que terminara de hablar, la gente vio al fantasma femenino detrás de ella, Tamayo, agarrando algo con fuerza en su mano. Su figura salió corriendo como un fantasma. Funina solo sintió una suave brisa, y cuando volvió a mirar, Tamayo ya había aparecido junto al monstruo, levantando la mano y apuñalando rápida y precisamente el objeto en su mano al monstruo. Pero... estallido. Un ruido sordo. Aunque el veneno no había disminuido por completo, Chizumi Achikiri todavía tenía la fuerza para luchar. De repente bloqueó y el ataque sorpresa de Tamayo no tuvo éxito. Al instante siguiente, un feroz ataque golpeó la cabeza de Tamayo. Ni siquiera tuvo tiempo de cerrar los ojos, sus pupilas verticales tensas y bestiales eran visibles, y sus dientes apretados hacían que sus dientes afilados fueran aún más prominentes, presentando una belleza extraña y trágica en su rostro pálido. Zeng. Bofetada. Un arco de luz carmesí brilló. Es la espada de Yoriichi Tsujikuni. Cortó fácil y limpiamente el brazo atacante desde la raíz. El brazo cortado cayó al suelo, pero no fluyó ni una sola gota de sangre. La escena era tan extraña que era sofocante. Como si Yoriichi Tsujikuni hubiera anticipado esto, Chizumi Ajibara usó la fuerza del brazo cortado para retirarse rápidamente a una distancia. Sonrió, dejando escapar una risa baja, pero el arco era más pequeño de lo esperado, con una fuerte sensación de burla. Un nuevo problema, mi divino hijo. La voz de Chizumi era ronca. Mira detrás de ti, esa dama, está a punto de ser reducida a cenizas por el sol, Sus palabras fueron interrumpidas de nuevo. Otro arco de luz rosada, con un significado resuelto, golpeó su cuello con fuerza. Era así. Mientras tanto, debido a su esquiva anterior, una esquina de la manga de Tamayo quedó expuesta accidentalmente a la luz del sol cada vez más brillante y se incendió instantáneamente. Justo cuando estaba a punto de esquivar el sol de dolor, un paraguas azul apareció justo a tiempo y con perfecta precisión, bloqueándola de la mortal luz del sol. Tamayo levantó la vista sorprendido y vio que el pulpo azul sostenía un paraguas para ella con sus tentáculos. Una pizca de gratitud brilló en sus ojos y le agradeció suavemente. Y la situación del lado de sí empeoró bruscamente. Su golpe total no logró el efecto deseado. El cuello cortado de Chizumi se curó instantáneamente y lanzó un feroz contraataque a la velocidad del rayo. En el momento crítico, Yoriichi Tsujikuni una vez más se paró frente a ella, su espada brillando como el sol abrasador, destrozando el ataque de Chizumi Ajibara junto con la mitad de su cuerpo. Aliento de llama, primera forma, Shiranui. Sonó un grito profundo y decidido, seguido de una oleada de llamas intensas. Una sonrisa apareció en el rostro de sí. Eran refuerzos, el pino goro del purgatorio, ahora el pilar de la llama. Chizumi Achikiri instintivamente se volvió para enfrentar el repentino ataque, pero sus movimientos ya habían sido anticipados y bloqueados por el mundo transparente de Yoriichi Tsujikuni. La Nichirin Blade se balanceó a una velocidad imperceptible a simple vista, con la intención de destrozarla por completo en pedazos. Sin pensarlo dos veces, Chizumi Akiri desató su técnica de sangre demoníaca, el poderoso impacto instantáneamente obligó a todos a su espalda. Aprovechó la oportunidad y se transformó en un borrón, corriendo directamente hacia Funina, que había estado quieta y observando la batalla. Aliento de la luna, primera forma. Un anuncio escalofriante atravesó el aire como hielo rompiendo el cielo. Luna oscura,
Palacio de la Noche. Cuando llega el amanecer, tal vez la luna en el cielo no haya desaparecido realmente, ambos pueden brillar intensamente en el cielo al mismo tiempo. Innumerables hojas enormes en forma de media luna, que llevaban innumerables hojas de luna llena, eran hermosas y mortales, bloqueando con precisión todas las rutas hacia adelante de Chizumi. El corazón de Kokugenichi dio un vuelco. Reaccionó de inmediato, agarrando su espada con fuerza y reprimiendo la creciente emoción en su corazón por poder luchar junto a su hermano. No debía dejar que sus emociones afectaran la batalla. Sus ojos, tan rojos como el sol naciente, se entrecerraron repentinamente y una oleada de poder brotó de ellos. Aliento del sol, quinta forma, tren. Llamas ardientes lo rodearon, como un carro solar que se pone en marcha de repente, entrelazándose con las innumerables hojas de luna frías y deslumbrantes para crear una escena única. Dos figuras, lo suficiente como para hacer que Musan Kibutsuji fuera extremadamente cauteloso, apuntaban simultáneamente con sus espadas al mismo demonio. El verdadero sol y la luna, juntos en este momento, vencen al mal. ¿Qué calificaciones tiene el capítulo 137? Funingna se quedó en silencio, su mirada tan profunda como un pozo antiguo, los pensamientos se agitaban en su interior insondables. Tamayo, de pie a un lado, inconscientemente contuvo la respiración, sus manos se apretaron ligeramente, su corazón se llenó de oración silenciosa, deseando que este asedio terminara por completo con esa retorcida existencia. Mientras tanto, el corazón de Jing Misukian estaba en su garganta y gritaba en su corazón, esperando que Bokie Qianchen pudiera valiente un poco más, podría resultar gravemente herida y al borde de la muerte, pero no debe morir en este momento. La situación en el campo de batalla cambia constantemente. De repente, Chizumi Irakie hizo un extraño giro de casi 90 grados, abandonando su intención de cargar directamente contra FRYNN, en cambio, se lanzó hacia el otro lado. Al presenciar este cambio, los ojos de Tamayo se agudizaron repentinamente. El aliento de agua, la forma de reunirse, el flujo de la vida. Sonó un grito claro y nítido, seguido de un aluvión continuo de cortes que entraron como agua corriente. Una columna de agua se había unido a la batalla. La energía de la espada que fluía, en forma de onda, era hermosa y afilada, pero hizo que muchas personas presentes inconscientemente volvieran su mirada hacia Funina. Después de todo, la conexión entre la diosa del agua y el agua era demasiado natural. Sin embargo, la expresión de Funina permaneció tranquila e indiferente, como si la exquisita técnica de la espada de agua ante ella no tuviera nada que ver con ella, y ella fuera simplemente una espectadora no involucrada. Un indicio apenas perceptible de vergüenza cruzó por el rostro de Si Julian Song-Wulang. Esta atmósfera sutil se remonta a la época en que se enseñó al cuerpo de cazadores de demonios la técnica de respiración, y luego, de repente, apareció un espadachín que podía usar la técnica de respiración de agua. Desde entonces, los rumores han comenzado a circular silenciosamente. Mucha gente no puede evitar preguntarse, ¿por qué Yoriichi Tsuhikuni, el hijo del dios del agua, usa el aliento del sol en lugar del aliento de agua? Esta pregunta causó gran angustia a la entonces naciente columna de agua. Estaba tan avergonzado que quería esconderse bajo tierra. También estaba agotado de lidiar con todo tipo de consultas debido a su incapacidad para negarse, y su vida estaba muy perturbada. En última instancia, fue Lord Kagaya Ubuyashiki quien intervino personalmente, y los rumores disminuyeron gradualmente. Desde entonces, la columna de agua siempre ha usado una máscara, solo revelando una cabeza de cabello corto y grueso. Después de que su rostro se vio claramente una vez, inmediatamente se cambió a una máscara que lo cubría aún más completamente. Su profunda influencia es evidente. Las cuchillas de agua que fluyen cortaron con precisión la cintura de Chizumi Akuryu. Desafortunadamente, los resultados fueron mínimos. Chizumi Irakiri se curó a una velocidad extraordinaria, y ahora había recuperado por completo su forma humana, con una sonrisa de suficiencia en su rostro. ¿Aliento del sol? Las llamas tan abrasadoras como el sol rugían, apenas afeitando algunos mechones de su cabello. El aire se llenó instantáneamente con el olor a quemado, acompañado de una mueca despectiva. Cuando el oponente claramente tiene la oportunidad de esquivar, no hay necesidad de molestarse en gritar el nombre del movimiento, niño divino. Finalmente se recuperó por completo y, en un instante, se paró tranquilamente en una sección de pared rota, su postura tranquila y su rostro con una sonrisa de suficiencia. Después de todo ese corte, ¿encontraste lo que estabas tratando de sacarme?, preguntó provocativamente.
Yoriichi Tsujikuni no respondió. La espada Nichirin en su mano brillaba con luz, revelando débilmente una aura siniestra. Chizumi Haruki lo sintió profundamente, era veneno. De repente se sintió aburrido y se volvió para mirar a Funina, que permaneció tranquila y serena. El azul en sus ojos todavía era como una gema que fluía bajo la luz del sol, profunda e insondable. «Señor Dios del agua, ¿les has dado suficientes oportunidades?», preguntó en voz alta, su tono prolongado con un toque de diversión. «¿O es que, tu renuencia a tomar medidas hasta ahora es en realidad, debido a una completa falta de confianza?» La mirada de Funina se encontró con la de Chizumi Hiraki en el aire, y sus pupilas se contrajeron casi imperceptiblemente por un momento. De hecho, estaba pensando en cómo capturarlo vivo. Sí, capturado vivo. No debería haber sabido lo que estaba sucediendo aquí, y mucho menos venir aquí en persona. Pero, una carta de Hosokawa Nami fue entregada en su escritorio, detallando toda la historia. Así que vino. La razón es así de simple. Los miembros del cuerpo de cazadores de demonios que llegaron más tarde, e incluso Kokushiro Tsujikuni, probablemente también fueron obra de Hosokawa Namisa. Solo hay un objetivo, capturar vivo a Chizumi Hiraki. Al enterarse de que si Chizumi Hosokawa muriera, todo el clan Hosokawa perecería con ella, FRYNN sintió una punzada de lástima. Si es posible, preferiría capturarlo vivo sin dañar a más personas inocentes. Por supuesto, si la situación se sale de control, amenaza a otros o realmente no hay otra manera, no dudará en tomar medidas para ponerle fin. ¿Estás tratando de provocarme usando los métodos más clichés y mediocres de todo el drama? Funin arrastró deliberadamente la sílaba I, agregando un toque de duda, como si encontrara increíble el torpe intento de Chizumi, e incluso se compadeció de su limitada imaginación. Su conversación fue tan intensa que nadie se atrevió a interrumpirla, e incluso los miembros del cuerpo de cazadores de demonios dudaron y suspendieron temporalmente su ataque. Chizumi Okiri fingió estar sumida en sus pensamientos, luego se encogió de hombros. De hecho, es extremadamente anticuado, lo siento. Pero es solo mi hábito. Cambió abruptamente de tema, su tono de repente se volvió un poco extraño, incluso adoptando un uso deliberado de respeto. Por favor, permítanme disculparme por mis ofensas anteriores. Ahora, ¿podría decirme si sabe cómo volver? A pesar de usar el tú formal, no había rastro de sinceridad en su tono. Sin embargo, las palabras el camino de regreso tocaron sutilmente las fibras del corazón de Funina. ¿Cuál es el significado? En su carta, Hosokawa Namiyaki no dio más detalles sobre este asunto. Solo enfatizó que la vida de Namiyaki Chizumi estaba estrechamente relacionada con la familia Hosokawa, como si lo desconociera por completo. ¿Volver? Limitada por su comprensión del mundo, el único retorno en el que Frina podía pensar era volver a Teyvat. En cuanto a si podría ir a otros mundos, no pensó mucho en eso. Sin necesidad de más pistas, Furina inconscientemente clasificó a Chizumi Pokichi como un extraño de Teyvat. Con un movimiento casual de su muñeca, The Radiance of Still Waters apareció silenciosamente ante ella, acompañado de un resoplido frío, HMPH. Hábilmente convirtió su duda momentánea en un interrogatorio condescendiente. Incluso si regresas, no escaparás al juicio del cardenal. En ese momento, la jueza suprema Navilet presidirá el juez en mi nombre. Levantó ligeramente la barbilla, sus ojos despectivos, su postura arrogante. Esta respuesta no abordó directamente la pregunta de Chizumi Hirakiri, ocultando hábilmente el hecho de que podría no ser capaz de regresar, ni negando por completo la existencia de un camino de regreso. Chizumi Okiri no prestó atención a los términos incomprensibles que usó Frinina, cardenal del decreto, Navelet. Ya sabía perfectamente que no eran del mismo lugar, sino que casualmente se habían convertido en forasteros en este mundo. Su expresión se mantuvo prácticamente sin cambios, su rostro aún tenía esa sonrisa falsa aparentemente soldada mientras le entregaba con calma una noticia impactante tras otra a Funina, como si estuviera revisando cuentas. Interferí en secreto con tus intentos de comunicarte con el mundo exterior, y también envié a alguien para obtener esa conexión especial. Los enumeró en un tono plano. Sin embargo, la expresión de Funina permaneció sin cambios, como la de un miembro de la audiencia que simplemente escuchaba cortésmente. Por favor, perdónenme, esos anteriores. Los monstruos de clase baja eran simplemente creaciones torpes de mi ignorancia juvenil, y todo lo que hacían por ti era solo una prueba.
Estas palabras contenían un eufemismo ofensivo y un sentido indeleble de superioridad. Efectivamente, nunca se deshizo realmente de esa arrogancia que venía de la nada, la arrogancia que pertenecía a los jugadores. Como actriz veterana que ha experimentado innumerables dramas y pruebas, Funigna había visto durante mucho tiempo a través del sentido de superioridad inexplicable y profundamente arraigado de la otra parte. Esto la dejó desconcertada y algo molesta. La escena ante sus ojos era sorprendentemente similar a la vez que se sentó en lo alto de su palco de ópera, viendo el debate entre abogados y criminales a continuación. Siempre hay algunas personas a las que les gusta usar palabras altisonantes para encubrir sus acciones, pensando que pueden engañar a todos. Funina casi quería respirar hondo, pero se contuvo. Ella necesita. No hay necesidad de repetirme estas palabras inútiles. Su voz de repente se volvió fría y extremadamente intimidante. Actuaron incluso con más arrogancia que la otra parte. Chizumi Haruki se sorprendió, levantando una ceja con sorpresa, aparentemente sin esperar que Funina reaccionara de esta manera. Ni siquiera calificas como humano. Sus palabras eran como carámbanos, cada sílaba llevaba un frío escalofriante. Aquellos que no son mis creyentes, no son mi pueblo, y nunca han sido dignos de mi atención especial, ¿qué derecho tienen a hablar conmigo? Aquellos que no son dioses, que presumen de ser arrogantes en presencia del Dios verdadero, simplemente están siendo presuntuosos. Con cada palabra que pronunciaba Funina, Chizumi sentía una presión inexplicable que surgía de la nada, cayendo en olas, como si el aire mismo se hubiera estancado. Derriba a ese que se atreve a ser admirado por los dioses, dijo Furna, su mirada recorrió fríamente el destello de veneno apenas perceptible en el cuerpo de Yoriichi Tsujikuni. Esto es, la segunda oportunidad. Su veredicto trajo una pausa temporal al enfrentamiento y devolvió el poder de toma de decisiones al campo de batalla una vez más. Capítulo 138 falso. Cuando amaneció y la niebla en el bosque aún no se había disipado, tres figuras caminaron una tras otra por el sinuoso sendero. Achao parecía exhausto, pero esta fatiga no provenía de su cuerpo, más bien, provenía del tormento mental y emocional invisible de los últimos días. El niño que habían rescatado por casualidad 7 días antes los había estado siguiendo implacablemente durante 7 días. Al principio, el niño gritó, «Puedes chuparme la sangre, siempre y cuando te siga», pero después de darse cuenta de que Achao y Uesugi Keiji no tenían interés en esto, comenzó a balbucear sobre otras cosas. Entre ellos, Achao soportó la mayor tortura. Debido a que Uesugi Keiji siempre tuvo un comportamiento frío e inaccesible, el niño naturalmente convirtió a Achao en su principal confidente, o más bien, acosador. Suspiro. Achao suspiró profundamente. En este momento, solo quería acostarse como un cadáver y rechazar toda comunicación. Sí, respondió superficialmente a la pregunta anterior del niño. Pero un destello de cautela cruzó sus ojos, pensó, esta no es la forma correcta. Entonces, ¿por qué es a maestro en lugar de a maestro? ¿Es porque solo aprende sus habilidades y no lo tratas como a un padre? ¿De qué se trata todo esto? Achao miró sin palabras al niño que solo le llegaba a la cintura, pensando que este niño realmente siempre decía algo impactante. Un escrutinio apenas perceptible brilló en sus ojos, la pregunta parecía demasiado deliberada. Estás haciendo demasiadas preguntas. Al final, Achao frunció los labios y dejó de responder, pero su mirada se agudizó sutilmente mientras observaba cuidadosamente cada reacción del niño. Al ver esto, el niño pareció pensar que Achao había entendido mal algo y se apresuró a explicar. Estoy diciendo la verdad. Todos dicen que un maestro es alguien que es tanto un maestro como una figura paterna. Al ver que Achao miraba al frente con una cara larga y no tenía intención de responder, el niño se puso ansioso y se puso de puntillas, pero tuvo que darse por vencido porque necesitaba ponerse al día rápidamente y continuó gritando. Así que creo que ustedes dos son el tipo de mentores que se guían mutuamente. Hermano mayor. No me ignores. Al escuchar esto, Uesugi Keiji, que había estado caminando en silencio, giró la cabeza para mirar a Achao, con los ojos tranquilos e inquebrantables, como si también estuviera preguntando algo en silencio. Achao se detuvo casi imperceptiblemente. Miró la espalda de Uesugi Keiji frente a él, luego al niño a su lado que todavía estaba parloteando y tratando de hacer las paces, y volvió a fruncir los labios, permaneciendo en silencio por un momento. El niño continuó parloteando a un lado, aparentemente ansioso de que pudiera haber dicho algo mal. Hermano mayor, yo solo.
Simplemente no quiero otro padre. A Chao habló de repente, su tono tranquilo pero con la sensación de terminar la conversación, interrumpiendo el pánico del niño. Tan pronto como lo dijo, sintió como si se hubiera ahogado con algo. El niño que lo seguía estaba claramente aturdido, parpadeando como si no pudiera comprender de inmediato el significado de la oración. Se esforzó por pensar, adivinando tentativamente. Entonces, originalmente era, maestro, ¿verdad? Su expresión seguía siendo inocente. A Chao no quería detenerse más en este extraño tema. Su tono se volvió frío, con una clara amenaza. Chico, si dices una palabra más, te dejaré aquí en este desierto desolado. Ah. ¿Qué? Cállate. La voz de A Chao estaba llena de impaciencia no disimulada, pero su mirada estaba fija en el niño como un halcón. El niño inclinó la cabeza, su rostro no mostraba miedo, sino más bien un sondeo cauteloso, y preguntó en voz baja, ¿entonces? ¿Estás dispuesto a llevarme? ¿A Chao? Inconscientemente giró la cabeza, miró al niño con una cara hosca, la boca ligeramente abierta, casi soltando una maldición. Pero cuando se encontró con los ojos del niño, que estaban llenos de anhelo y una luz extraña y esquiva, las palabras de repente se atascaron en su garganta. Frunció el ceño y dijo con frialdad, no es tan simple quedarse. Al menos tendrás que pasar una prueba. El niño inmediatamente se puso de puntillas con entusiasmo, levantó la mano y gritó, lo sé. Lo sé. A Chao de repente resopló con frialdad, interrumpiéndolo por completo. Toda su impotencia y actitud superficial se desvanecieron instantáneamente, reemplazadas por una mirada escrutadora. Está bien, te lo preguntaré. El niño se detuvo por un momento, pero continuó siguiendo de cerca a Chao. A Chao se detuvo de repente, se dio la vuelta por completo con una expresión en blanco y se enfrentó al niño, bloqueando su camino. Su mirada era como un cuchillo, desprovista de su anterior impotencia, reemplazada solo por una mirada fría e inquisitiva. ¿Por qué insistes en venir con nosotros? Al escuchar el ruido detrás de él, Uesugi Keiji también detuvo sus pasos hacia el amanecer. Lentamente se dio la vuelta, su largo cabello negro rozando sus hombros, oscureciendo ligeramente su visión. Los enfrentó en silencio por completo, su mirada fría fija en el niño, esperando una respuesta. Su comportamiento no mostraba ningún rastro de preocupación, solo completa calma y escrutinio. El niño pareció desconcertado por el repentino interrogatorio formal y las frías miradas de los dos hombres, bajó la cabeza y su voz se volvió más suave. Porque, nuestros padres se han ido, los propios aldeanos se mueren de hambre y hay pocos que estén dispuestos a cuidarme. Esta explicación es exactamente la misma que se reveló en los últimos días. Entonces, A Chao se cruzó de brazos y lo miró, su tono completamente plano, presionándolo implacablemente. Creo que, no podían cuidarse a sí mismos en primer lugar, y luego yo. Vi lo capaz que eres, debes tener mucha comida, así que vine. La cabeza del niño se inclinó cada vez más abajo. A Chao todavía se cruzó de brazos, su postura hacia abajo exudaba una presión invisible. Ya has dicho todo esto en tus divagaciones de estos últimos días. Entonces, su voz de repente se volvió aguda, ¿sabes por qué te estoy haciendo repetir lo que dices? El niño levantó la cabeza con cautela, su rostro mostraba una expresión de confusión perfectamente sincronizada. En el momento en que miró hacia arriba, A Chao de repente sacó su Nichirin Blade sin previo aviso. La hoja estaba afilada, pero extrañamente, no reflejaba ninguna luz en la tenue luz del amanecer, como si toda la intención asesina estuviera contenida en ella. Porque quiero ver, ¿cuánto tiempo nos has estado siguiendo? Antes de que terminaran las palabras, el cuchillo ya había cortado con una fuerza fría y resuelta. Sin embargo, donde la hoja tocaba, la sensación era extrañamente ligera, como cortar una hoja delgada de papel. La expresión de A Chao cambió drásticamente, al darse cuenta de que algo andaba mal, e inmediatamente se retiró. Casi cuando se retiró, la figura del niño pasó como un relámpago con el destello de la hoja, se retorció como un fantasma y luego desapareció sin dejar rastro. Uesugi Keiji, de pie a un lado, ya había desenvainado su espada. Examinó con calma su entorno, sus ojos agudos como el hielo, sin mostrar signos de pánico, solo una vigilancia absoluta y una escalofriante intención asesina. Habló con voz profunda, firme pero con una pregunta innegable, ¿dónde está el niño? Había confirmado cuando rescató al niño por primera vez que era un niño humano real, de carne y hueso.
Actualmente se desconoce su paradero y el pronóstico es sombrío. Ahora no recibe respuesta alguna. TSK. Achao trató de hacer circular su técnica de respiración en un ataque de ira. La luz de la hoja ligeramente oscura cortó el aire, pero no dejó ningún rastro en este extraño espacio. A medida que el niño desapareció, el entorno circundante perdió instantáneamente su textura realista, volviéndose falso y sin vida. Uesugi Keiji permaneció en silencio, luego usó su cuchillo para hacer un corte en el tronco de un árbol. El corte se curó instantáneamente, perfectamente intacto, tan falso que envió escalofríos por la columna vertebral. Los dos se pararon espalda con espalda, sus expresiones idénticamente solemnes y frías, escudriñando este mundo falso que de repente se había llenado de malicia. Capítulo 139 Ilusión. Ese niño. La mujer, cuyo rostro mostraba signos de edad, guiñó un ojo hacia el dormitorio de la habitación interior, su voz muy baja. El hombre de la túnica larga miró casualmente en la dirección donde se escondía el niño, una sonrisa fría curvó sus labios. Luego miró hacia otro lado, su tono indiferente, ignóralo. Ah. Al ver esto, la mujer también retiró su mirada que miraba con frecuencia y tartamudeó, ¿está bien? Solo cuida a ese llamado, padre adoptivo, frente a ese niño. Si haces eso, entonces esto. Antes de que el hombre terminara de hablar, una ficha de madera apareció en su mano, sus patrones indistintos en la tenue luz. Los ojos de la mujer, ya delineados con patas de gallo, se abrieron al instante, e instintivamente extendió la mano para tomar el artículo y examinarlo de cerca. El hombre no mostró intención de entregárselo, solo lo miró por unos momentos como si fuera un favor, antes de girar la muñeca para volver a guardar la ficha en su manga y escudriñar a la mujer con la mirada. La mano extendida de la mujer se congeló en el aire. Lo retiró torpemente, limpiando casualmente los lados de su ropa de tela gruesa como si nada hubiera pasado, tratando de ocultar su vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué delante del niño? Su padre adoptivo no tiene absolutamente ninguna relación con él. Sin lazos de sangre, es un forastero, eres el padre biológico del niño. Estas palabras fueron dichas no solo al hombre, sino también al niño que escuchaba a escondidas detrás de la puerta entreabierta. El hombre no detuvo el recordatorio casi explícito, en cambio, después de que la mujer terminó de hablar, se rió entre dientes con interés. Entonces, su padre adoptivo no necesita existir, ¿verdad? Esta declaración estaba liderando deliberadamente la conversación. Efectivamente, la mujer pareció entender algo al instante, sus ojos se iluminaron y asintió repetidamente con la cabeza. Sí, sí, tienes toda la razón. Un padre adoptivo nunca puede compararse con un padre biológico. El hombre no refutó esta conclusión, que se derivó de un malentendido. En cambio, puso sus manos detrás de su espalda, sonrió y agregó la frase más crucial. Recuerda, tiene que ser en el mar. Aunque la mujer estaba desconcertada, la idea de poder depender de este hombre aparentemente rico y poderoso y vivir la buena vida con la que siempre había soñado inmediatamente abrumó todas sus dudas con codicia, y rápidamente aceptó. Está bien, haré lo que dices. El hombre asintió con satisfacción, se dio la vuelta y se fue, mientras la mujer, todo sonrisas, lo seguía hasta la puerta. Extrañamente, a pesar de que Achao y Uesugi Keiji estaban claramente parados en la puerta, el hombre y la mujer los ignoraron, caminaron directamente a través de sus figuras sombrías y salieron del patio. Achao. Uesugi Keiji parecía estar sumido en sus pensamientos cuando cruzó el umbral y entró en el dormitorio interior. Su mirada se posó en las sombras en la esquina detrás de la puerta y preguntó con voz profunda, ¿así eras cuando eras niño? Achao ni siquiera se molestó en mirar en esa dirección, su tono indiferente, sí. Su expresión no mostraba preocupación alguna. Sin embargo, la escena que tenía ante él no era un trasfondo que Uesugi Keiji pudiera ignorar fácilmente. Un hombre de piel oscura vestido con ropa de lino, claramente un pescador que trabaja en el mar durante todo el año, estaba detrás de Xiao Achao, luciendo perdido y aturdido. La joven Achao tiró de la ropa del hombre con sus pequeñas manos, su rostro mostraba una expresión desconcertada ya que aún no entendía la cruel transacción que acababa de tener lugar. Padre, ellos. ¿Tu madre? Sí, fue para la familia. El hombre murmuró para sí mismo, antes de que pudiera terminar de hablar. Un grito repentino desde afuera rompió el silencio interior. Maestro, vámonos, no hay pistas. Uesugi Keiji miró fuera de la habitación. Solo una pequeña vela estaba encendida en el pasillo,
proyectando una luz tenue y amarillenta que envolvía la humilde habitación en una atmósfera deprimente y brumosa. La tenue luz amarilla brilló en el perfil del adulto Achao a su lado. Parecía tranquilo y sereno, pero no había rastro de calidez en sus ojos. Parece que Achao no tiene interés en explorar esta ilusión. Esto no es bueno. Uesugi Keiji pensó para sí mismo que tenían que encontrar una manera de escapar. Lidiar pasivamente con la situación definitivamente no era una buena estrategia. No tenía intención de entrometerse en el pasado de Achao, por lo que salió de la habitación lleno de recuerdos sombríos. Pero justo cuando estaba a punto de dar el paso final, no pudo evitar mirar hacia atrás, atrapando justo a tiempo para escuchar el último susurro del hombre: sé bueno, sé obediente. Una vez que Uesugi Keiji salió por completo de la habitación, su mirada se posó en la única fuente de luz en el pasillo, la vela que se estaba derritiendo lentamente. Para las familias comunes, las velas se consideran un lujo y generalmente buscan alternativas más baratas. Esta vela parecía haber sido encendida específicamente para ese hombre, Hirakiri Chizumi, o más exactamente, Hirakiri Mitsuk. So, echa otro vistazo. Uesugi Keiji habló, su tono parecía deliberado, pero con un aire de autoridad innegable. Sus ojos se encontraron, y después de un momento, Achao miró hacia otro lado primero. Está bien, respondió. Uesugi Keiji vio a Achao suspirar casi inaudiblemente. Antes de que Uesugi Keiji pudiera volver a hablar, la mujer que acababa de irse regresó apresuradamente. Atravesó la imagen fantasmal de Achao y apagó apresuradamente la vela sobre la mesa. La habitación se sumió en la oscuridad en un instante, con solo la fría luz de la luna filtrándose a través de la celosía de la ventana, proyectando un resplandor frío y plateado. ¿Deberíamos intentar destruir esta casa? Tal vez eso nos obligue a liberarnos de esta ilusión. La voz de Achao sonó, pero pareció no ver a la mujer que había atravesado su cuerpo. No mostró apego ni arrepentimiento hacia este llamado hogar que contenía más de 10 años de sus recuerdos. Eso ahorró algunos problemas. Antes de eso, tal vez no podamos cortar todas nuestras rutas de escape, advirtió Uesugi Keiji. La recreación de este recuerdo puede ser la clave para romper el punto muerto. Destruir imprudentemente la escena probablemente no sea el mejor curso de acción. Pero, vaciló un poco, ¿Achao? ¿Una ruta de escape? Achao preguntó con una ligera duda, luego de repente se dio cuenta y dijo con voz profunda: lo que sucedió aquí es exactamente lo mismo que recuerdo, por lo que podemos descartar directamente su valor como pista. Uesugi Keiji hizo una pequeña pausa y finalmente respondió: sí. Destrúyelo. Las palabras de Achao no revelaron ninguna emoción en particular, pero una sensación de impaciencia apenas perceptible era evidente entre líneas. Uesugi Keiji no pudo evitar volver a mirar hacia la casa, hacia la mujer que saludaba con impaciencia al hombre de pie, la madre de Achao. Su rostro estaba lleno de sarcasmo. Ya que has escuchado todo, espero que sepas lo que es bueno para ti. Antes de que Uesugi Keiji pudiera escuchar lo que siguió, de repente sonaron varios gritos de espada afilados, seguidos de un rugido ensordecedor cuando la estructura del edificio se derrumbó. Reaccionó extremadamente rápido, retirándose rápidamente e instantáneamente parándose en un lugar seguro fuera de la casa. Sin embargo, Achao, que estaba a punto de destruir la casa, fue demasiado lento y casi fue golpeado en el talón por los escombros que caían. Tropezó y cayó sobre un bote de madera. La escena ha cambiado. El incidente fue tan repentino que incluso Achao se sorprendió. Miró hacia el lugar donde Uesugi Keiji había estado parado y se dio cuenta de que de alguna manera se había acercado tanto a él que podía tocar el dobladillo de la ropa de Uesugi con un simple alcance. Achao se puso de pie rápidamente, su mirada inevitablemente pasó por encima del hombro de Uesugi Keiji, donde vio la daga manchada de sangre y el llamativo y acre rojo que llenaba su visión. Instintivamente quería mirar hacia otro lado. La noche era tan tranquila que incluso las estrellas parecían irreales. Está arruinado, pero aún no se ha ido. Intentémoslo de nuevo. La voz de Achao tenía un toque de tensión que apenas era perceptible. Uesugi Keiji se dio la vuelta siguiendo su mirada y se sorprendió por lo que vio. Esta fue la cruel secuela de la conspiración. La mujer había asesinado a su esposo frente a su hijo pequeño. Uesugi Keiji pudo ver claramente que el rostro del niño no estaba lleno de miedo, sino más bien de inexpresividad. No, más bien como un vacío aturdido, como si su conciencia se hubiera desprendido. La escena está a punto de distorsionarse y cambiar cuando Achao vuelve a blandir su espada. ¡Alto! Uesugi Keiji frunció el ceño, y esta vez inmediatamente habló para detenerlo:
su tono resuelto e incuestionable. El movimiento de A Chao empuñando la espada se detuvo de repente. Respiró hondo y envainó lentamente la oscura espada Nichirin. El paisaje circundante se estabilizó nuevamente y regresamos a la casa original, donde Bokie Wanggeng y la mujer todavía estaban adentro. ¿Y A Chao? Entonces, Bokie Wanggeng le entregó algo a la mujer, era la ficha de madera. A juzgar por la alegría apenas disimulada en los rostros de las mujeres, fue de hecho algo bueno. ¿Eso debe ser? Uesugi Keiji miró a Chao. Chao exhaló una bocanada de aire viciado, frunció los labios, inclinó ligeramente la barbilla hacia la dirección de la habitación anterior, se cruzó de brazos y dejó de mirar en esa dirección, como si fuera algo vergonzoso. Está escondido allí en la casa. Uesugi Keiji entendió, la versión infantil de Chao todavía se escondía detrás de la puerta. Este espionaje, de principio a fin, fue un plan tácitamente aprobado y maliciosamente arreglado. Después de eso, fue la aburrida historia de mi madre que me llevó a buscar refugio allí, solo para ser expulsada. Chao habló, su tono tan tranquilo que era como si estuviera contando anécdotas no relacionadas con él, sin revelar ni un rastro de amargura. Uesugi Keiji permaneció en silencio, observando en silencio cómo se desarrollaba la historia. Encuentra una salida y vete rápido. Capítulo 140 Operaciones divididas. Uesugi Keiji siguió de cerca en silencio al fantasma de Haruki Koi, sus pasos firmes y su mirada aguda como un halcón, como si tratara de verificar una conjetura clave de esta recreación del pasado. Chao, que parece completamente indiferente en la superficie, es mucho más honesto con sus acciones que con sus palabras. Especialmente después de ver la figura de su maestro desaparecer fuera de la puerta, no quería quedarse en esa habitación llena de recuerdos opresivos ni por un momento más. Lo siguió rápidamente, y detrás de él solo pudo escuchar el suave y satisfecho zumbido de la mujer mientras apagaba la vela. ¿Ha llegado a su fin el fantasma detrás de él? Chao no pudo evitar darse la vuelta para echar un último vistazo. En la oscuridad, la boca sonriente de su madre reveló un conjunto de dientes amarillos que se destacaban crudamente en las sombras. Su rostro estaba radiante con una alegría casi distorsionada, y sus ojos ligeramente brillantes transmitían una emoción abrumadora. Suficiente. Chao volvió la cabeza con disgusto, sin mirarlo más. Confirmando que los fantasmas no habían desaparecido después de que se fueron, inmediatamente partió en su persecución. En su prisa, accidentalmente tropezó con una pequeña piedra que estaba medio enterrada en el suelo y su cuerpo se balanceó ligeramente. TSK. Miró hacia abajo y un recuerdo de la piedra de repente inundó su mente. Era una de las piedras que se había desprendido accidentalmente durante el último juego de apilar piedras que jugó con su padre. Se quedó atónito por un momento. Apilando piedras. En su memoria, fue un juego bastante bueno. Qué pena. Esta piedra tiene una forma regular y originalmente era un material excelente. Por una vez, Chao no lo pateó, simplemente pasó por encima de él y lo ignoró. Al salir corriendo, los agudos ojos de Chao inmediatamente vieron a su maestro persiguiéndolo por el camino fuera de la aldea. Sorprendido, lo siguió rápidamente. Bajo la luz de la luna, las sombras de los árboles se balanceaban, el camino de la montaña era accidentado, la vegetación era densa y el camino era difícil de discernir. Chao no pudo evitar preguntarse, ¿cómo encontró exactamente su maestro este remoto pueblo de pescadores en ese entonces? Antes de que pudiera pensar más, la figura de Uesugi Keiji casi desapareció después de un giro brusco. Chao frunció el ceño, secretamente aliviada de que, como reina fantasma, su visión nocturna fuera muy superior a la de la gente común, por lo que apenas logró no perderle la pista. Después de correr todo el camino, Chao finalmente lo alcanzó y vio que el objetivo estaba siendo rastreado por delante. «Maestro, ¿es eso? ¿De verdad Boche?» Chao preguntó en voz baja. El cabello largo de Uesugi Keiji, que estaba atado con una diadema, se había vuelto algo suelto al caminar, pero sus ojos se volvieron aún más agudos, como un cuchillo. Así es. El mismo pensamiento surgió en sus mentes. Lo que se estaba desarrollando en esta ilusión era un evento que no apareció directamente en la memoria de Chao. ¿Es esta una verdadera recreación histórica o una ilusión creada por ese espíritu maligno con sus habilidades especiales? Cada espíritu maligno posee habilidades impredecibles y misteriosas, y los defectos en sus ilusiones nunca son tan obvios como cabría esperar. Lo siguieron en silencio durante mucho tiempo, sin saber qué tan lejos habían llegado, cuando el fantasma de Boche de repente disminuyó la velocidad, levantó la mano y saludó,
como si señalara algo. Los dos inmediatamente se pusieron alerta y desaparecieron en las sombras. Entonces, un hombre con un rostro sombrío y un aura de disgusto emergió de un rincón oculto por un denso follaje. Su mirada hacia Bocce estaba llena de disgusto no disimulado. Esos ojos carmesí recordaron instantáneamente a Uesugi Keiji y a Chao al rey demonio, Kibutsuji Musan. Muy fuerte. Si no fuera por la intervención del dios del agua, Uesugi Keiji sabía que probablemente no habría durado mucho bajo los ataques del rey Oni. Incluso con la ayuda del dios del agua, tendría que ejercer toda su fuerza para resistir aunque sea por un momento. Después de descubrir que el rey demonio y Bocchi parecían completamente incapaces de verlos, Uesugi Keiji y Ocio se acercaron audazmente y escucharon atentamente su conversación. Es mejor que su experimento comience de inmediato. No tengo paciencia para esperar a que juegues en el mundo humano. La voz de Musan Kibutsuji sonaba particularmente fría en la noche tranquila. Sin embargo, Bocchi no mostró miedo. En cambio, cambió su indiferencia anterior al hablar con la madre de A Chao y alegremente le dijo al rey fantasma: bueno, antes de que las cosas resultaran completamente así, accidentalmente dejamos una semilla. Tenemos que ver su calidad y jugar con ella para que sea interesante, ¿verdad? Kibutsuji Musan prácticamente escupió las palabras con los dientes apretados: deberías haberte convertido en mi comida en primer lugar. Su tono estaba lleno de pesar, como si el pato cocido se hubiera ido volando y ahora estuviera a merced de él. Al escuchar esto, Bocce se alegró aún más y respondió con una sonrisa: eso sería un gran honor para mí, pero desafortunadamente ya no tengo la suerte de disfrutar de su favor. Sin embargo, realmente tengo que agradecerte por abrirme una forma completamente nueva de jugar. Por favor, espera con ansias mi futuro ejército de 10.000 fantasmas. Su tono gradualmente se volvió emocionado, pero no morboso. Parecía un niño que acababa de recibir un juguete nuevo. Con una mirada de disgusto en su rostro, Musan Kibutsuji dio algunas instrucciones más frías y duras antes de irse tan rápido como si evitara una plaga, como si no pudiera soportar quedarse ni un momento más. Este incidente en el camino terminó abruptamente, pero alimentó una oleada de ira dentro de Uesugi Keiji. La caída de su familia, el clan Uesugi, se debió únicamente a un experimento aparentemente insignificante mencionado por la otra parte. Mientras continuaba rastreando al presagio del presagio, Uesugi Keiji reprimió sus turbulentas emociones y evaluó con calma la situación. Esto no es de ninguna manera una ilusión ordinaria confinada a los recuerdos personales. Es más como una reproducción y tejido de un cierto periodo de tiempo en el mundo. Sin embargo, a juzgar por el hecho de que destruir casas y barcos podría cambiar las escenas y el tiempo de salto, los nodos centrales de esta vasta ilusión parecen estar estrechamente conectados con lugares relacionados con A Chao. Innumerables especulaciones se arremolinaron en la mente de Uesugi Keiji. Se obligó a ocupar sus pensamientos con estas ideas, para no ser consumido por la ira y perder la razón al pensar en la trágica destrucción de su familia. Quizás debido a su velocidad sobrehumana, llegaron a un lugar familiar cuando amaneció en el este. Destino: secta del loto de sangre. A Chao resopló con frialdad, con una mirada sombría en su rostro: apuesto a que simplemente entrará y dará la orden de no dejar entrar a una madre y un niño con fichas, y luego se irá. Resultó que tenía razón. El fantasma de Bocce entró en la secta, dio algunas instrucciones a las personas que estaban adentro, luego se dio la vuelta y se fue. Este asunto, tal vez, había sido reflexionado y deducido repetidamente por A Chao durante las décadas de crecer solo, y también le había causado innumerables momentos de ira. Pero al mismo tiempo, otro hecho se está volviendo cada vez más claro: la escala de esta ilusión está más allá de la imaginación, y cada detalle por el que pasan es sorprendentemente real. Sin embargo, no eran turistas que venían aquí para rastrear el pasado. El avance aún no ha aparecido, lo que hace que ambos se sientan un poco ansiosos. ¿Podría ser que la dirección de nuestra exploración fuera incorrecta desde el principio? Maestro. Justo cuando A Chao estaba a punto de plantear otra idea, fue interrumpido por Uesugi Keiji. Uesugi Keiji frunció el ceño y dijo resueltamente: Chao, separémonos. A Chao hizo una pausa al escuchar esto, mirando fijamente a su maestro. Puedes sentir mi condición a través de mi sangre, esa es nuestra ventaja. Debemos separarnos y buscar pistas de inmediato, no podemos dejar que ese espíritu maligno se demore más. Ignorando el asombro de A Chao, Uesugi Keiji continuó con su análisis tranquilo. Creo que el espíritu maligno en sí mismo puede no ser hábil, o incluso poseer,
la capacidad de atacar directamente. Si podemos encontrar su verdadera forma, todo puede resolverse. A Chao frunció el ceño. Entonces, ¿qué vamos a hacer exactamente después de separarnos? ¿Quieres que regrese y vuelva a ver exactamente esos mismos recuerdos? Uesugi Keiji negó con la cabeza. En este momento, la cinta que había estado sujetando su cabello se había deslizado hasta las puntas de su cabello, colgando suelta. Trató de atarse el cabello con frustración, pero durante más de una década nunca lo había dominado. Al ver esto, A Chao, naturalmente, dio un paso adelante, tomó la diadema especial y se peinó el cabello largo ligeramente desordenado, atándolo hábilmente de nuevo. Al mismo tiempo, explicó el plan en el que había pensado anteriormente. Quiero destruir directamente las escenas centrales de la memoria, saltando a la fuerza la línea de tiempo de la ilusión al momento presente cuando estamos atrapados, o incluso más en el futuro. Veamos dónde puede esconderse ese espíritu maligno cuando los recuerdos que apoyan la ilusión se destruyen por completo. Uesugi Keiji reflexionó por un momento, luego asintió. Capítulo 141 Salir. Fuera. Este no es un lugar donde cualquiera pueda entrar, gritó severamente el corpulento guardián, con el rostro lleno de disgusto. Bastardo ciego. ¿No puedes ver la ficha en mi mano? Ahora soy la dueña de este lugar, gritó la mujer estridentemente, tratando de empujar el letrero de madera en su mano en la cara del otro hombre. Musaraña. Tírala a ella y a este pequeño bastardo juntos. No ensucies los terrenos de la secta. El tono del mayordomo estaba lleno de desprecio. Sí. Varios discípulos respondieron y dieron un paso adelante. Esta es la primera escena que aparece después de que cambia la escena. Uesugi Keiji frunció el ceño. De acuerdo con la trayectoria anterior, debería estar en el camino siguiendo a Kiri Mitsuk, no aquí. ¿Maestro? La voz de A Chao vino de su lado. Uesugi Keiji volvió la cabeza y vio que la espada Nichirin de A Chao todavía estaba envainada y la hoja aún brillaba. La escena cambió de nuevo, y los dos se reunieron una vez más. Vamos a destruirlo de nuevo, sugirió A Chao, su tono teñido de su habitual impaciencia. Uesugi Keiji inspeccionó rápidamente los edificios circundantes, se detuvo por un momento y luego dijo con voz profunda. Los edificios aquí son mucho más resistentes que las casas anteriores de los pueblos de pescadores. La implicación es que esta vez, un avance violento será difícil. A Chao frunció los labios y, con un clic nítido, envainó hábilmente el cuchillo. Está bien. Pronunció sus palabras, suspiró y luego se quedó en silencio, como si ignorara por completo la preocupante discusión en la puerta y se pusiera a pensar. Luego, hizo algo que tomó por sorpresa a Uesugi Keiji, se agachó, recogió una piedra del suelo y la arrojó a la multitud que discutía. Desafortunadamente, la piedra pasó por el aire sin perturbar la ilusión en lo más mínimo, y la piedra en sí permaneció sin cambios en su posición original. No podían cambiar nada, como fantasmas aislados del tiempo, solo capaces de mirar. A Chao no parecía desanimado y, en cambio, comenzó a romper ramas delgadas del borde de la carretera. Ignoró la conmoción en la entrada y caminó directamente hacia la secta. A pesar de sus dudas, Uesugi Keiji lo siguió en silencio. Como resultado, vio a su buen aprendiz tirar la rama y, en cambio, traer una gran pila de heno. Los labios de Uesugi Keiji se torcieron ligeramente, parecía entender lo que A Chao quería hacer. Efectivamente, A Chao usó la vela en la casa, que parecía estar diseñada específicamente para iluminar, para encender el heno. Un paquete, 2 paquetes. Las casas de madera fueron rápidamente engullidas por las llamas, convirtiendo esta fortaleza de culto aparentemente masiva en un mar de fuego. La escena cambió repentinamente de nuevo. El calor abrasador que se avecinaba se desvaneció instantáneamente, reemplazado por un camino de tierra fangoso y sucio. Mi señor, por favor, ten piedad y mira a este niño. Mirar. Tiene todas sus extremidades, es rápido y ágil, y definitivamente puede servirte bien. Solo un poco de dinero, solo un poco. Esa era la madre de A Chao, que estaba tratando de vender su propia carne y sangre por dinero debido al hambre. Al presenciar esto, A Chao no pudo evitar poner los ojos en blanco. Luego giró la cabeza para evitar verlo, sus delgados dedos presionaron la empuñadura del cuchillo. Sus nudillos se pusieron ligeramente blancos por la presión, y parecía listo para saltar. Uesugi Keiji frunció el ceño, mirando la desgarradora escena, y suspiró para sus adentros. Si A Chao atrapara al espíritu maligno que creó esta ilusión, probablemente lo cortaría en carne picada.
Achao claramente no tenía intención de involucrarse. Comenzó a buscar materiales inflamables y fuentes de fuego, dejando la tarea de explorar la escena a Uesugi Keiji, mientras se enfocaba en la destrucción. Sintiéndose impotente, Uesugi Keiji trató de encontrar un posible avance de este evento pasado que se vio obligado a ver. Eligió seguir al hombre que finalmente compró Xiao Achao. El camino era accidentado y desigual. Si esto fuera una ciudad, Uesugi Keiji, que estaba acostumbrado a las calles ordenadas de Mizuka, no la vería diferente de un gran pueblo. A pesar del difícil camino, la ruta no fue complicada, y pronto llegaron a una mansión que se destacaba claramente de su entorno en ruinas. ¿La familia que vive aquí es? ¿Hosokawa? La expresión de Uesugi Keiji vaciló ligeramente, pero no se detuvo y siguió al hombre al interior de la mansión. Después de ver cómo los sirvientes se llevaban al joven Achao para establecerlo en otro lugar, decidió continuar rastreando al comprador. ¿Esta persona estaba actuando de buena voluntad o tenía motivos ocultos? En esta era de guerra y caos, Uesugi Keiji simplemente no creía que alguien trajera fácilmente a un niño de origen desconocido a la mansión. Tal comportamiento en sí mismo era sospechoso. El hombre parecía ocupar una posición alta en la mansión, ya que los sirvientes que encontró en el camino se inclinaron ante él. Caminó hacia el exterior de un salón magnífico pero sombrío, susurró algunas palabras al portero y fue invitado a entrar poco después. Uesugi Keiji había asumido que este hombre sería extremadamente respetuoso con el jefe de la familia Hosokawa, pero no lo esperaba. Jefe de la familia Hosokawa, ¿hay alguna noticia sobre el santuario Daki que prometiste ayudar a encontrar? Las palabras directas del hombre instantáneamente llamaron toda la atención de Uesugi Keiji, lo que provocó que sus emociones aumentaran. Dentro del salón, el actual jefe de la familia Hosokawa habló en un tono tranquilo y distante, como si la otra parte fuera simplemente un colaborador ordinario. No, creo que deberías preguntarle al maestro de la secta del loto de sangre. Él es juguetón por naturaleza y sus huellas están por todas partes, así que puede que lo sepa. El hombre se rió entre dientes levemente. HMPH, bromeas. Todos somos familia aquí, así que no nos andemos con rodeos. ¿Quién no sabe que tu hermana se casó con él? ¿Es por eso que vine a buscarte, el dios de la sangre, cuñado? Sus palabras tenían un toque de burla, tratando deliberadamente de establecer una buena relación. Uesugi Keiji sintió una ola de disgusto, su mirada fija en el jefe de la familia Hosokawa, cuyo linaje era desconocido, como si fuera a desenvainar inmediatamente su espada si el otro hombre mostraba el más mínimo signo de colusión con la persona que tenía delante. Eso es solo una coincidencia, respondió fríamente el jefe de la familia Hosokawa. El hombre parecía ajeno a la frialdad del otro y continuó, podría ser una coincidencia que te impida tener descendencia. Cállate. Antes de que pudiera terminar de hablar, el jefe de la familia Hosokawa cambió repentinamente de color, se puso de pie abruptamente, miró a la persona de abajo y agarró con fuerza un objeto en su mano, aparentemente haciendo todo lo posible para contener el impulso de aplastarlo contra la otra persona. Naturalmente, no difundiré este asunto, así que puedes estar seguro. El tono del hombre permaneció sin cambios. Solo quería darte un recordatorio final e instarte a que prestes atención a este pequeño asunto, trivial. Debes saber que ya te he mostrado respeto, al menos, debes entender que nunca trato a los sirvientes con falta de respeto. El jefe de la familia Hosokawa claramente no tenía nada de esto, y señaló enojado fuera del salón. Fuera, si te atreves a amenazarme de nuevo, ordenaré que te arrastren y ejecuten. Pero el hombre sonrió y dijo, parece que has seguido mi consejo, pero tengo una cosa más que decir. El jefe de la familia Hosokawa entrecerró los ojos, escudriñando a la otra parte como si juzgara la verdad de lo que dijo. Después de un momento, se sentó lentamente y asintió. El niño que traje de vuelta a la mansión hoy no necesita ser vigilado demasiado de cerca, solo trátalo normalmente. Uesugi Keiji notó una contracción apenas perceptible en la esquina del ojo de Hosokawa mientras lo veía abrir la boca. Pero en ese instante, el paisaje circundante cambió y la gente y el salón principal desaparecieron sin dejar rastro. Uesugi Keiji frunció el ceño y, antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, se dio cuenta con consternación de que la nueva escena todavía estaba ambientada dentro de la residencia de Hosokawa. ¿Se quemó tan rápido? Uesugi Keiji logró tartamudear. La eficiencia de Achao para provocar incendios fue demasiado alta. Achao estaba un poco confundido. Solo necesitamos prender fuego a algunas estructuras de madera clave a lo largo de la carretera,
y el fuego se propagará naturalmente. No necesitamos quemar toda la ciudad. Antes de que Uesugi Keiji pudiera terminar de hablar, se escuchó una conversación proveniente del pasillo a su lado. Ai Ruo-wan. Madre, sabes que ya no soy un niño. Realmente deberías tomarte un descanso, Ai Ruo-maru. ¿Quieres convertirte en un ratón de biblioteca? Madre, practico mi manejo de la espada todos los días. Pero madre, padre arregló las lecciones. Achao miró hacia otro lado, claramente desinteresado en esta ilusión que estaba llena de vida cotidiana pero que no tenía nada que ver con él. Tiró de la manga de Uesugi Keiji. Se ha ido. En este momento, ese Bokiri está en la residencia de Hosokawa. Mientras alejaban a Uesugi Keiji, su mirada recorrió involuntariamente un rincón del patio, donde sin darse cuenta vio una figura pequeña y delgada, el joven Achao, escondido en silencio detrás de los arbustos enredados, observando en silencio a la madre y al niño en el pasillo. Capítulo 142. El corazón. Un corazón vibrante y aún latente se presentó con una claridad incomparable en su visión, realzada por su transformación demoníaca. Los vasos sanguíneos son claramente visibles y la sangre que fluye dentro de ellos parece casi al alcance. Cada contracción y relajación conlleva una vitalidad impresionante. Esta extraña escena congeló sus expresiones de asombro en sus rostros, una mirada que se prolongó durante mucho tiempo. Los dos se quedaron momentáneamente sin palabras, algo abrumados por la repentina y crucial información sobre la línea de vida de su oponente. El corazón de Pochi. No sabían si sorprenderse de que Pochi se atreviera a extirpar un órgano tan vital de su cuerpo, o sorprenderse de que lo hubiera escondido en la casa de la familia Hosokawa. Probablemente fue debido a ese llamado destino que se atrevió a poner su corazón allí con tanta confianza. El corazón se colocó en una caja de madera bastante pequeña. El sándalo en sí era ordinario y no podía enmascarar el leve olor a sangre. La caja tiene un diseño simple y sin mecanismos ocultos. Un corazón revela dos piezas clave de información. En primer lugar, es naturalmente el lugar donde se esconde el corazón. En segundo lugar, el espíritu maligno que los arrastró a la ilusión tenía mucha confianza en sus propias habilidades o simplemente no las tomaba en serio en absoluto. Parecía que no había monitoreado sus acciones en la ilusión en absoluto. Tras un examen más detallado, tiene sentido. Los espíritus malignos capaces de simular e incluso reproducir la trayectoria del desarrollo mundial poseen habilidades extraordinarias, probablemente nunca imaginaron que podrían escapar. Esta vez, Achao no se apresuró a abandonar la escena en este momento, sino que sugirió ir a investigar la conversación posterior entre Bokiri y Hosokawa para obtener más pistas. No, iré. Uesugi Keiji rechazó la idea con voz profunda, no eres apto para ir. Achao solo se sorprendió un poco, luego asintió, está bien. Dentro del magnífico salón, el rico aroma del incienso llenaba el aire, como si tratara de ocultar algo. Así que simplemente, ¿cooperó con ese ambicioso culto? El jefe de la familia Hosokawa, impecablemente vestido, no pudo ocultar su asombro. Boche respondió con calma, su tono indiferente, sí, cooperación profunda. Enfatizó deliberadamente las últimas 4 palabras. La expresión del jefe de la familia Hosokawa se volvió seria, será mejor que los trates como chivos expiatorios. No te preocupes, pase lo que pase, no te afectará. Permanecerás, limpio, nunca afectará tu plan de gran alianza, dijo Poche significativamente. Eso espero. La peligrosa conversación terminó abruptamente y la atmósfera pareció volver a la calma. Sin embargo, Uesugi Keiji, que se escondía a un lado, frunció el ceño profundamente. Aunque esta conversación revela información de que la familia Hosokawa puede haber jugado un papel deshonroso en la caída de la familia Uesugi, todavía los deja sin idea de cómo matar a Kiri. Esta información no tiene valor. La escena se distorsiona y se transforma de nuevo. Quizás, ¿podemos hacerlo la próxima vez? ¿La próxima vez? ¿Es inútil? Todos los intentos fueron en vano. Este ser llamado Chizumi Irakiri parece no tener debilidades en absoluto. 8 piezas, 12 piezas, 130 piezas. Hasta que se convirtió en polvo, aún podía volver a ensamblarse y recuperarse a una velocidad visible a simple vista, que era tan espeluznante que enviaba escalofríos por la columna vertebral. Todos notaron la rareza. Chizumi Irakiri no tenía corazón en absoluto. Además, no se podía encontrar ningún objeto cristalino similar al núcleo de otros espíritus malignos dentro de su cuerpo. El cuerpo ante mí,
en constante regeneración y aparentemente inmortal, es más como una cáscara vacía que se controla de forma remota. Sin embargo, la conciencia de Chizumi estaba perfectamente clara y su forma no mostraba signos de restricción. Su núcleo, el destino, no está aquí en absoluto. Funina estaba en una posición ligeramente más baja, pero su mirada tenía un escrutinio divino y condescendiente. En este momento, no pudo evitar sentirse preocupada. Inicialmente, todavía albergaba la intención de capturarlo vivo, pero luego, por desesperación, decidió matarlo, hasta que finalmente descubrió que no podía ser asesinado por completo en absoluto. Esta fue quizás la situación más problemática que había encontrado desde que nació en este mundo. Con un ligero pensamiento, el agua circundante comenzó a responder a su llamada. El aire húmedo, el suelo cargado de humedad e incluso el agua tranquila del estanque distante son atraídos y extraídos por una fuerza invisible. Observó durante mucho tiempo, encontró el ritmo del ataque y se preparó para atacar. Porque, según el sentido común, la gente común no puede mantener una intensidad tan alta de regeneración y combate durante mucho tiempo. Como no se puede destruir por completo, la única opción es sellarlo. La única preocupación de Funina era si su propio poder podría sostener un sello estable y duradero. A través de sus delicados guantes blancos como la seda, las poderosas corrientes que podían barrer montañas e islas ahora se condensaban dócilmente en unas pocas gotas brillantes, flotando en las yemas de sus dedos, conteniendo un poder inimaginable. Esta acción provocó que Yoriichi Tsujikuni reaccionara, y el corte rojo ardiente, tan intenso como el sol, y el escalofriante viento plateado, tan frío como la luna, una vez más chocaron y llegaron. Su cuerpo se movió como un rayo de luz, su Nichirin Blade envuelto en llamas ardientes mientras desataba Breathing of the Sun, Fifth Form, Train, transformándose en una rueda ardiente que se estrelló con una fuerza tremenda. Mientras tanto, su hermano, Tsujikuni Ibakatsu, empuñó su espada y desató Aliento de la Luna, primera forma, Luna Oscura, Palacio Nocturno. Innumerables hojas enormes en forma de media luna y densas hojas de afeitar en forma de media luna barrieron, bloqueando todas las rutas de escape posibles para Chizumi Irakiri. Los ataques de los hermanos eran como el sol abrasador, dominante y ardiente, y como la luna fría en el cielo, hermosa pero mortal, formando un maravilloso complemento y ataque de pinza. La cuchilla corta fácilmente la piel, corta los músculos e incluso rompe los huesos. El cuerpo de Chizumi se rompía continuamente bajo los cortes que brillaban con la luz del sol y la luna. En ese mismo momento, la gota de agua en la punta del dedo de Funina se movió. El flujo de agua aparentemente suave de repente se volvió turbulento y aterrador, como un océano en calma que de repente desata un tsunami que destruye el mundo. El flujo de agua se dirigió con precisión a las extremidades y cuerpos cortados. La luz del sol cae sobre el agua clara, reflejando ondas brillantes, como estrellas de otro mundo reflejadas en el agua. La sangre que debería haberse derramado en el suelo fue tragada instantáneamente por el agua aparentemente inofensiva, dejando solo una tenue mancha roja, como un espécimen sellado en agua. El agua fluía como una película extremadamente delgada pero increíblemente resistente, cubriendo rápidamente cada extremidad cortada que intentaba retorcerse. Lo que debería haber sido una escena sangrienta y aterradora, suavizada por el agua pura, presentaba una impresión espeluznante pero inocente, incluso algo sagrada. Después de tomar el control de todos los restos, el agua que los envolvía se expandió y espesaron rápidamente, transformándose en una prisión de agua sólida, cortando por completo su posibilidad de regresar a sus cuerpos originales. Esos fragmentos solo podían flotar y balancearse impotentes en el agua que fluía. Incluso la cabeza que estaba aprisionada sola mantuvo su expresión arrogante, y las maldiciones y burlas que seguían saliendo de su boca se convirtieron en burbujas silenciosas e incoloras que se elevaron hacia arriba. Por un momento, Funina sintió como si la otra persona estuviera realizando una mímica absurda, y la comisura de su boca se torció ligeramente involuntariamente. Para encubrir su momentáneo lapso de compostura, inmediatamente comenzó a leer en voz alta las líneas que había preparado de antemano. ¿Esta farsa ya terminó? Justo cuando Funina estaba a punto de pronunciar juicio y sellarlo en la soledad eterna, ocurrió un cambio repentino. Las burbujas que atrapaban la cabeza de repente surgieron violentamente, su número aumentó dramáticamente a medida que aumentaban rápidamente, era la cabeza luchando frenéticamente y gritando en silencio. Siguieron fenómenos aún más extraños. La prisión de agua, que debería haber sido cálida y pacífica, de repente mostró signos de apariencia quemada y carbonizada sin previo aviso. Cabello, frente,
globos oculares, e incluso todos los restos del cuerpo cubiertos por el agua comenzaron a mostrar terribles marcas de haber sido quemados por las llamas. Se hizo eco perfectamente de lo que Funina quería decir con el final. Capítulo 143 y noticias. Funina mantuvo la postura de su mano ligeramente levantada, su barbilla ligeramente levantada, su expresión transmitía la cantidad justa de arrogancia e indiferencia, como si todo lo que estaba sucediendo ante sus ojos nunca hubiera escapado a sus expectativas y control de principio a fin. Pero solo ella misma conocía la verdadera situación interior, era casi una completa impotencia. Sabía que la muerte de Chizumi la llevaría inevitablemente a la muerte. Pero en este momento, ella era impotente para detener su destrucción. A partir de este momento, a los ojos de todos, esta muerte surgió de su propia voluntad irreversible, que no podía ser desafiada. Levantó sutilmente la barbilla, sus fosas nasales se ensancharon ligeramente y dejó escapar un resoplido frío, mientras ensayaba simultáneamente su respuesta en su mente. Atreviéndose a blasfemar repetidamente contra la majestad divina, pero sin mostrar remordimiento. Cada oportunidad se ha convertido en alimento para su locura, su voz clara resonó en el aire silencioso. En este momento, ¿quién todavía tiene alguna objeción al juicio divino? Después de hablar, se cruzó de brazos con gracia, su mirada parecía casual pero en realidad tenía un innegable aire de autoridad, mientras recorría lentamente a la multitud. El agua que había estado aprisionando las extremidades cortadas fluyó silenciosamente hacia atrás y convergió porque había perdido su objetivo. En silencio, exudaba una fuerte presión que hacía que la gente contuviera la respiración. Todo el lugar estaba en silencio, tal vez porque todos pensaban que el dios del agua ya estaba enojado. Funina estaba complacida con esto, y nadie se atrevió a cuestionarlo, y mucho menos a investigar cómo lo había hecho. Sintiéndose algo aliviada, dejó que sus brazos cruzados colgaran naturalmente, luego se dio la vuelta y se fue sin dudarlo, dejando atrás un coro de asombro y especulación silenciosos. Periférico. Señor Dios del agua. Los miembros del equipo de deidades guardianas que esperaban allí se inclinaron con respeto. Funina asintió levemente con un aire reservado, Luego abordó el carruaje con compostura, como si acabara de realizar una inspección de rutina. Dentro del carruaje, aislado del mundo exterior, la compostura de Funina se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una preocupación no disimulada e incluso una pizca de miedo oculto. Regresemos. Su voz inconscientemente adquirió un tono sombrío. Afortunadamente, los miembros del equipo de guardianes cumplieron con sus deberes y nunca profundizaron demasiado en la voluntad divina. Sí. Funina se apoyó suavemente contra la pared del automóvil, apretando inconscientemente los dedos, e instruyó a otro miembro del equipo fuera del automóvil: envíe a alguien a la familia Hosokawa para verificar la situación. Una respuesta vino inmediatamente desde fuera del auto: sí. Esta fue casi una exploración llena de lucha. Las noticias que llegaron confirmaron la peor sospecha: la familia Hosokawa no tenía líder, y el cabeza de familia y su hijo, Hosokawa Nami, habían desaparecido misteriosamente. Cuando escuchó la noticia, Funina estaba sola y ansiosa. Se obligó a mantener la calma y presionó para obtener detalles sobre la familia Hosokawa, solo para recibir la información adicional de que Lady Hosokawa se había suicidado. Funina estaba completamente aturdida, su mente se quedó en blanco por un momento. Sin embargo, estar aturdido y distraído no es de ninguna manera el comportamiento adecuado de un dios del agua. Ella invirtió con fuerza sus emociones, reprimiendo el asombro casi desbordante. Para encubrirlo, incluso curvó los labios en una sonrisa ligeramente exagerada, revelando una expresión de aprobación. La información fue precisa y se entregó rápidamente. La próxima vez, verificaré personalmente sus capacidades de inteligencia. Puedes irte. Templo de la Flor de Agua. Debido a la necesidad de manejar los muchos seguimientos del incidente de Chizumi Irakiri, Yoriichi Tsujikuni regresó a Mizuka unos días después. En el momento en que entró en el salón principal, sintió agudamente una atmósfera diferente a la habitual. Mirando hacia arriba, vi al dios del agua inclinado sobre su escritorio, escribiendo, aparentemente componiendo un nuevo guión. Su expresión no parecía diferente de la habitual. Pero la intuición de Yoriichi le dijo que este no era el caso. Esta vez, no era un simple bajón emocional. Señor dios del agua, ¿estás preocupado?, preguntó, su voz firme pero preocupada. Funina se detuvo casi imperceptiblemente con la punta de su bolígrafo, luego continuó escribiendo hasta que terminó los últimos caracteres.
Solo entonces levantó la cabeza, su mirada se posó en Yoriichi Tsujikuni debajo de los escalones. Una pregunta significativa fluyó de sus labios. ¿Tú? ¿Estás tratando de sondear la voluntad de los dioses? Mientras hablaba, una media sonrisa se dibujó en sus labios, como si se burlara de la sobreestimación de las habilidades de la otra persona. Yoriichi Tsujikuni ya no la miró directamente, sino que inclinó la cabeza respetuosamente, sus palabras aún eran directas, no me atrevo. Pero mi intuición me dice que tu estado de ánimo es diferente al de antes. Por un momento, la expresión de Funina se congeló, pero su corazón estaba en confusión. No debes dejar que Yoriichi descubra la verdadera fuente de esta emoción inusual. Quizás, la gran prueba que esperaba nunca llegó, arrastró las palabras, su tono teñido de un perezoso arrepentimiento. Luego, cambiando de tema, su tono ligeramente sombrío, dijo, esta respuesta ya es un privilegio especial que se le ha otorgado. La implicación es que, dado que se ha dado una respuesta, no hay necesidad de profundizar más. Señor Dios del agua. Justo cuando Yoriichi Tsujikuni todavía dudaba, FRYNN habló y dio una nueva orden. Te dejaré la investigación de Uesugi y Ocio a ti, Yoriichi. Yoriichi Tsujikuni hizo una pequeña pausa y luego miró a Funina. ¿Qué noticias? Funina separó ligeramente los labios y explicó. Uesugi Keiji y Achao han desaparecido y no ha habido noticias de ellos desde entonces. Si esto continúa sin control, puede convertirse en un misterio sin resolver. Yoriichi Tsujikuni presionó aún más. ¿Tú? ¿No sabes a dónde fueron? Se ha perdido el contacto. La respuesta de Funina fue concisa y solemne. Había intentado entrar en ese misterioso espacio, con la intención de obtener información a través del buzón de cartas. Sin embargo, la marca de contacto que originalmente lo identificaba como Achao ha desaparecido por completo. Sin duda, esto envía una señal extremadamente ominosa. Aparte de la muerte, o alguna desaparición más completa, Funina no podía pensar en ninguna otra posibilidad de perder todo contacto. ¿Causa de la muerte? Desconocido. Nadie sabe siquiera dónde podrían perecer. Por lo tanto, Funina prefiere llamarlo desaparecido en lugar de pronunciar esa cruel conclusión. Sin pistas ni guía divina, la dificultad es inimaginable. Su voz recuperó algo de su melodía divina, pero tenía un toque de desafío. Entonces, valiente guerrero que ha superado innumerables dificultades, no querrías que esta historia perdiera su final más cautivador, ¿verdad? Yoriichi Tsujikuni permaneció en silencio por un momento, luego finalmente se inclinó profundamente. Entiendo. Capítulo 144. ¿Es esta la primera generación? Un estallido de llamas se elevó por un momento, luego se desvaneció en un instante como brasas, dejando solo una voluta de humo para mezclarse con la noche. Es el señor Yoriichi. No esperaba encontrarte aquí después de ese incidente. La voz enérgica y característica de Rengoku rompió el silencio después de la batalla. Yoriichi no respondió de inmediato a este entusiasmo. Sus tranquilos y profundos ojos rojos permanecieron fijos en el lugar donde el espíritu maligno se había desvanecido, hasta que el último trozo de ceniza desapareció sin dejar rastro. Solo entonces bajó los ojos casi imperceptiblemente, como si se hubiera perdido momentáneamente en sus pensamientos. Luego, giró la cabeza y miró al pilar de la llama que siempre tenía una sonrisa alegre. Rengoku. Yoriichi Tsujikuni conocía este apellido y también había oído hablar de él al maestro Ocio. Era un hombre tan brillante como un búho naranja, optimista, alegre y apasionado. Mirando a Rengoku, que tenía aproximadamente la misma edad que él, o tal vez unos años mayor, Yoriichi supuso que podría ser el descendiente de la persona que su maestro había mencionado. Un silencio prolongado parecía descortés, por lo que los delgados labios de Yoriichi Tsujikuni se movieron ligeramente, como si estuviera a punto de hablar. Sin embargo, el apasionado purgatorio aprovechó precisamente esta oportunidad. Después de terminar completamente su propio negocio, habló con su característica voz fuerte y alegre. El señor Yoriichi, como el señor Dios del agua, es una persona muy gentil. Al escuchar esto, Yoriichi Tsujikuni hizo una pausa por un momento raro, aparentemente reflexionando sobre el comentario con la mayor seriedad. Después de una larga pausa, finalmente levantó los ojos y preguntó con un toque de pura confusión. ¿Por qué crees que el dios del agua es una deidad gentil? La implicación es que la otra parte podría hacer tal definición a pesar de que solo se habían encontrado con el dios del agua una vez. Purgatorio respondió en voz alta,
casi sin dudarlo. Ah, ¿no es esto de conocimiento común? En una era así, el dios del agua es la única deidad que realmente respondió a las oraciones de la humanidad y estableció muchas ciudades pacíficas que son como utopías. Higuo Yuan asintió, simplemente indicando su acuerdo, ya veo. Luego fue al grano, señor Rengoku, ¿alguna vez ha conocido al señor Uesugi Keiji o al señor Ochao? Hizo una pausa sutil a mitad de camino, cambiando su dirección a Achao del más íntimo maestro al más formal señor. Purgatori negó con la cabeza directamente, respondiendo secamente, no. Justo cuando Yoriichi Tsujikuni asintió para indicar que entendía, Rengoku agregó de inmediato, su sonrisa no disminuyó, puedo pedirle al señor por ti. Mi señor, ¿te refieres al señor Ubuyashiki? Exactamente. Yoriichi Tsujikuni, fiel a su naturaleza, siempre hablaba directamente, y en este momento señaló sin ningún tacto, quizás incluso tu señor no esté al tanto de esto. Esto sonaba bastante descortés. Afortunadamente, la persona que estaba frente a él era tan abierta de mente como un ser infernal. Mi señor posee la capacidad de prever el futuro. Además, la voz del purgatorio se hizo más fuerte, llena de reverencia y anticipación no disimuladas. Mi señor siempre ha anhelado conocerte, niño divino. Los ardientes ojos rojos de Yoriichi Tsujikuni miraron con calma la radiante sonrisa de Rengoku, su compostura inexpresiva contrastaba fuertemente con el entusiasmo soleado del otro. Finalmente, asintió levemente. Bueno. Residencia Ubuyashiki. Las extensas flores de glicina, como nubes púrpuras, envuelven suavemente el patio, incluso la luz del sol en cascada parece estar teñida con un velo púrpura pálido, con un calor tranquilo. Mi señor. Esa voz brillante, ardiente e inquebrantable brotó de la boca del purgatorio, cuyo cabello naranja se parecía a las plumas de un búho. Sin embargo, no importa cuán poderosa fuera la voz, no podía hacer que el jefe de la familia Ubuyashiki, que estaba postrado en cama y consumido por maldiciones y dolor, se sentara. Su voz, como su rostro erosionado, era ronca y viscosa, cada palabra sonaba como si estuviera siendo frotada con sangre. Ah, es el purgatorio. Había llegado al final de su vida. Una sangre espesa se agitaba en su garganta, sin subir ni bajar, que reprimió a la fuerza con una fuerza de voluntad asombrosa. Yoriichi Tsujikuni se quedó en silencio detrás de Rengoku como invitado, su mirada se posó en la figura reclinada en el sofá en el centro del mar de flores púrpuras, el mismo señor Ubuyashiki vestido de púrpura oscuro. Debido a que Lord Mizukami tenía estrechos vínculos con la familia Ubuyashiki, y debido a sus lazos matrimoniales con la familia Ubuyashiki, no era que desconociera al cabeza de familia, o más bien, había estado en contacto con todos los jefes de la familia Ubuyashiki. Esto lo hizo detenerse por un momento en pensar, ¿qué generación es esta persona frente a él? Su clan ha sido consumido por esta cruel maldición durante generaciones, y a menos que el dios del agua continúe usando su poder divino para curarlos, de lo contrario. Señor Ubuyashiki, dijo cortésmente Yoriichi Tsujikuni, su voz firme, le deseo lo mejor. Aparentemente para disminuir la carga de su señor enfermo al responder, Purgatorio inmediatamente agregó con su voz retumbante. ¿Mi señor? El señor Yoriichi ha venido aquí para preguntar sobre pistas sobre el paradero del señor Ocio y el señor Uesugi. Yoriichi Tsujikuni luego se inclinó levemente, gracias por su ayuda. Ubuyashiki no cerró sus ojos nublados, que seguían mirando al techo a pesar de que estaba ciego. Se quedó en silencio por un momento antes de confirmar lentamente. ¿Necesitamos encontrar dónde están? Yoriichi Tsujikuni asintió, sí. Ubuyashiki cayó en un silencio aún más largo. Por un momento, el patio se quedó en silencio. Yoriichi Tsujikuni recordó que este propietario de Ubuyashiki debería tener 2 hijos y una hija. ¿Por qué no podía escuchar a ningún niño jugando en este momento? El repentino silencio llevaba una quietud inquietante y mortal. Por cortesía, Yoriichi Tsujikuni no activó el mundo transparente para explorar su entorno, sino que simplemente permaneció en silencio junto con la quietud circundante. Tú, ya he conocido al rey demonio. La voz de Ubuyashiki rompió el silencio, llevando una cierta perspicacia. Yoriichi Tsujikuni respondió cooperativamente, su tono se mantuvo tranquilo y uniforme. ¿El rey demonio? Parece que lo he visto antes. Tiene 5 cerebros y 7 corazones. Rengoku de repente giró la cabeza, su rostro se contorsionó en estado de shock.
pero se obligó a no interrumpir la conversación de su señor con Yoriichi Tsujikuni. Al final, simplemente hizo una expresión silenciosa de extrema sorpresa. Él podría saber pistas sobre la persona que estás buscando. En otras palabras, el propio Ubuyasiki no pudo determinar la ubicación exacta de las dos personas, pero señaló una posible dirección para su persecución. Yoriichi Tsujikuni parecía no haber considerado nunca que la otra parte podría estar ocultando algo o siendo superficial, y respondió directamente, gracias. Luego agregó, señor Ubuyasiki. Los labios de Ubuyasiki parecían estar a punto de curvarse en una sonrisa tranquilizadora, pero, tos, 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 Finalmente no pudo contener la sangre que brotaba y tosió violentamente. El movimiento del vómito manchó instantáneamente la ropa de cama púrpura debajo de él con sangre roja brillante, y su rostro se puso rojo por la tos violenta y la sensación de asfixia. La horrible vista inmediatamente llenó a los dos de ansiedad. Mi señor. Purgatori trató apresuradamente de dar un paso adelante para ayudarlo a levantarse. Ubuyasiki luchó por levantar una mano, luego, aparentemente dándose cuenta de la debilidad en su brazo, sacudió lentamente la cabeza. Con este ligero movimiento, detuvo el avance de Purgatori, como si tratara de mantener la dignidad de un líder, una dignidad que se negaba a mostrarse en los momentos finales de su vida. Yoriichi Tsujikuni no parecía comprender completamente las complejas emociones detrás de la acción, y simplemente preguntó con sentido común, ¿dónde está tu esposa? Ubuyasiki mantuvo esa suave sonrisa en su rostro, una sonrisa que parecía abarcar todo el dolor, si uno ignoraba las evidentes manchas de sangre. Le pedí que se preparara para mi funeral. Lo siento. No quería dejar una impresión débil en todos al final de mi vida, así que traté de manejar estas cosas por mi cuenta tanto como fuera posible. Ahora parece, tal vez, estaba siendo demasiado fuerte. Yoriichi Tsujikuni todavía estaba desconcertado. En su mente, uno debe buscar ayuda médica cuando está enfermo. Actualmente, con la ayuda del poder divino, la condición de Ubuyasiki claramente tiene el potencial de aliviarse o incluso curarse. ¿Por qué no buscar ayuda? En su memoria, desde la infancia hasta la edad adulta, la relación entre el dios del agua y la familia Ubuyasiki siempre había sido tan cercana y amistosa. ¿Por qué nunca ha visto a ningún jefe de la familia Ubuyasiki rezar voluntariamente al dios del agua para prolongar su vida? En respuesta, una vez más eligió el enfoque más directo, preguntando, ¿por qué no buscar la ayuda del dios del agua? Ubuyasiki se aclaró la garganta, tratando de toser la sangre y la espuma restantes, pero su voz seguía siendo débil y débil. Quizás, ¿este es el destino? Jaja. Por alguna razón, siempre me siento que nuestro clan y el dios del agua son algo similares en algunos aspectos. Generación tras generación han confiado en el dios del agua para su supervivencia. Este es ciertamente un camino viable. Pero el requisito previo es que todo el cuerpo de cazadores de demonios debe seguir voluntariamente a un señor frágil y enfermizo cuya vida pende de un hilo. Si uno continúa confiando en el dios del agua para sostener la vida, entonces el prestigio y el liderazgo del señor Ubuyasiki sin duda serán cuestionados. ¿Por qué los subordinados obedecerían a un líder que necesita depender de un dios para sobrevivir? Si ese es el caso, ¿por qué no te unes directamente a esa deidad? Al pensar en esto, Ubuyasiki sintió una amargura indescriptible brotando de su corazón. El destino familiar, la responsabilidad de un líder, la reverencia por los dioses y la dignidad de mantener la independencia. Todas estas emociones se entrelazaron, convirtiéndose en un suspiro silencioso que se mezcló con la fragancia de las flores de glicina que llenaban el patio. Capítulo 145. ¿Probando al dios del agua? Nuestro clan, y el dios del agua, son algo similares en ciertos aspectos. Yoriichi Tsujikuni ya había salido del patio lleno de la fragancia de la glicina, pero las palabras proféticas aún permanecían en su mente, negándose a irse. ¿Cuál es el significado más profundo detrás de estas palabras? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Es la capacidad de liderazgo como líder? No, la aguda intuición de Yoriichi Tsujikuni le dijo que este no era el caso. Así que, ¿qué podría ser? Sus pasos originalmente firmes se ralentizaron inconscientemente, como si cada paso estuviera pisando un revoltijo de pensamientos caóticos. Señor Yoriichi. Era el grito de ese espíritu del pino del purgatorio, fuerte y lleno de energía. Sin embargo, Yoriichi Tsujikuni estaba profundamente inmerso en sus propios pensamientos en ese momento,
y esta repentina interrupción le dificultó salir de él. Jaja. Pensé que el señor Yoriichi ya se había ido. Purgatori trotó rápidamente a su lado, notando su inusual silencio, y preguntó con preocupación. ¿Está Yoriichi reflexionando sobre algo importante? Yoriichi Tsujikuni levantó lentamente sus ojos previamente algo vacíos, enfocándolos en Rengoku, y expresó directamente su confusión interior. ¿Qué similitudes ves entre el señor Ubuyashiki y el señor dios del agua? Purgatori quedó momentáneamente aturdido por esta pregunta repentina y profunda, pero luego se rió y se rascó la nuca. La pregunta del señor Yoriichi realmente me ha dejado perplejo. Todavía no puedo entenderlo. Aunque su voz no era tan ensordecedora como de costumbre, su respuesta fue inusualmente seria, a pesar de que él mismo era una persona extremadamente seria cuando se trataba de todo. Higuo Yuan asintió, reconociendo la dificultad del problema. Los ojos del purgatorio, que ardían como llamas, ahora eran excepcionalmente brillantes. Se golpeó el pecho con fuerza, haciendo un sonido nítido, y declaró en voz alta. Señor Yoriichi, haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte a encontrar al rey demonio. Yoriichi Tsujikuni inclinó ligeramente la cabeza, luciendo algo desconcertado. ¿Fue esta una orden dada por el señor Ubuyashiki? No. Esta es mi voluntad personal. Purgatorio respondió resueltamente, sus ojos brillaban con determinación. Aunque Yoriichi Tsujikuni no usó su mundo transparente para discernir el verdadero significado detrás de las palabras de la otra parte por cortesía, su familiaridad de larga data con el cuerpo humano le permitió obtener algunas ideas simplemente observando las reacciones superficiales. En este momento, el entusiasmo y la determinación no disimulados y sinceros del purgatorio le dijeron claramente que esto no era una exageración. Pero, ¿por qué? Yoriichi presionó, queriendo entender la razón detrás de esta pura buena voluntad. Porque esta fue la sugerencia del señor antes de su muerte. La respuesta de Purgatori siguió siendo sencilla. Yoriichi Tsujikuni. ¿Hay una gran diferencia entre una instrucción y una sugerencia? Recordó los detalles de la comunicación interpersonal que sus hermanas brujas le habían enseñado, y parecía ser cierto. Quizás esta es la sutileza del lenguaje. Está bien. Aceptó la oferta con una simple respuesta. MMM. El largo cabello rojo anaranjado de Purgatori se balanceaba suavemente con sus pequeños movimientos habituales mientras pensaba. Señor Yoriichi. Rápidamente recuperó su energía y continuó preguntando, además de usar la red de inteligencia del cuerpo de cazadores de demonios, ¿tiene otros canales o instrucciones para encontrar pistas? No. La respuesta de Yoriichi Tsujikuni fue tan directa como siempre. Entonces, antes de que obtengamos pistas concretas, ¿qué planea hacer, señor Yoriichi? Rengoku preguntó con curiosidad. Este problema realmente lo dejó perplejo. Si tuviera la opción, naturalmente anhelaría regresar con su esposa e hijos y disfrutar de esa cálida tranquilidad. Sin embargo, aunque su residencia actual no está muy lejos de la sede del cuerpo de cazadores de demonios, tampoco está al alcance de la mano. Si pierde alguna información crucial debido a la distancia, entonces su viaje especial aquí no tendría sentido. La mejor solución parece ser, ve y mata a los demonios, respondió, planeando recopilar información interrogando a los fantasmas al acecho uno por uno. En ese caso, señor Yoriichi, ¿por qué no me ayuda a liderar un pequeño equipo en una misión? Rengoku extendió una cálida invitación. Yoriichi vaciló un poco, ¿por qué no viajar contigo? Purgatori dejó escapar su característica carcajada una vez más, explicando. Con su fuerza, señor Yoriichi, sería un desperdicio de sus talentos simplemente seguirme, te impediría utilizar plenamente tus habilidades. Yoriichi Tsujikuni de repente entendió el significado del purgatorio. Está bien, estuvo de acuerdo. Templo de la Flor de Agua. A la luz del sol brillante siempre le encanta filtrarse a través de las delgadas cortinas de las ventanas con forma de ala de cigarra que exudan una fragancia tenue y dulce, proyectando sombras moteadas en el piso liso como un espejo y delineando delicadamente patrones naturales como nubes que fluyen. Estallido. Con un suave ruido sordo, un plano arquitectónico meticulosamente dibujado fue arrojado a un lado sin piedad. No es suficiente. La voz clara y resonante de la deidad emanaba del alto trono, con una majestuosidad innegable. Los preparativos para la corte han estado en marcha durante muchos años, pero los planes presentados aún no me satisfacen. Hasta el día de hoy,
las salas de audiencias dispersas e inconsistentes permanecen fragmentadas en varios lugares. Y lo que enviaste es aún más. Su mirada recorrió el pergamino desechado en el suelo y la gente temblorosa debajo del escenario. Descalificado. Miró al funcionario a cargo del asunto, que estaba arrodillado en el suelo, con la cabeza gacha, demasiado intimidado por el juicio despiadado y el poder opresivo de la autoridad divina, y no se atrevió a mirar hacia arriba. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años ha reflexionado sobre esta pregunta? Cuando llegó por primera vez a este mundo, Funina no tenía prisa por construir un magnífico edificio como centro de justicia. En ese momento, la conciencia legal del público aún era débil, y su obediencia a la ley se derivaba más de su reverencia por su condición de diosa del agua, y también se veía obstaculizada por problemas de financiación. El momento aún no estaba maduro. Posteriormente, varios desastres ocurrieron con frecuencia, y su origen se atribuyó principalmente a los espíritus malignos. Los recursos humanos y materiales se vieron obligados a desviarse, y los proyectos se retrasaron repetidamente, lo que parecía ser comprensible. Incluso ahora, aunque las actividades de los espíritus malignos en el mundo no han sido erradicadas, han disminuido un poco. La construcción del patio central no debe estar sujeta a interferencias excesivas de factores externos. Sin embargo, los desafíos técnicos aún se interponen en el camino. Dificultades técnicas. Esto se ha mencionado repetidamente durante muchos años. ¿No se ha logrado ningún avance sustancial en las últimas décadas? Para ser justos, la dificultad de diseño y construcción de este edificio era varios niveles más baja que la de la ópera o Picli en Fontaine que recordaba. En Fontaine, la Corte Suprema es, en cierto sentido, solo un escenario más grande. Además, con respecto a esta sala del tribunal, Funina ya ha hecho concesiones una y otra vez. Ya no insiste en usar materiales de construcción de la misma calidad que los de Fontaine, incluso la madera sería aceptable, y el diseño estructural ha considerado completamente la artesanía y el estilo locales. Pero, ¿por qué el resultado sigue siendo tan insatisfactorio? ¿Dónde radica exactamente el problema? Funina entrecerró ligeramente sus ojos azules llorosos. Su voz seguía siendo brillante, incluso deliberadamente teñida de un tono relajado, pero el sentimiento opresivo que contenía era palpable. Bueno, un gran proyecto siempre encontrará un problema u otro. Así que esta vez, ¿qué nuevos obstáculos han encontrado mis creyentes? Háblame de ellos. Agua, Dios del agua. Perdóname, por favor. Yo. Las voces de las personas en la audiencia tartamudeaban debido al nerviosismo extremo y llegaban a los oídos de Funina de forma intermitente. Funina no pudo evitar sentirse un poco desconcertada. Aunque su juicio era estricto, el pánico de la otra parte parecía un poco excesivo. ¿Estoy siendo demasiado dura?, se preguntó, o tal vez estaba haciendo una pregunta. Casualmente tomó otro pergamino a su lado, lo desplegó hábilmente, lo escaneó rápidamente y luego señaló el problema. El diseño de este volumen tiene un alcance arquitectónico demasiado pequeño, por lo que es natural que se juzgue como no calificado. Ella lo dejó casualmente. Cogió otro volumen y lo desdobló para examinarlo. Este volumen está aún peor organizado, no me reserva el lugar que me corresponde en absoluto. Este tipo de error de bajo nivel es un poco. Funina agregó en silencio la segunda mitad de la oración en su mente, es un poco demasiado deliberado. Su expresión se oscureció un poco, y con calma tomó otro pergamino, preguntando como si fuera casualmente, ¿ese diseño de antes fue creado por un recién llegado? La gente en la audiencia permaneció en silencio y no respondió. Mira este volumen de nuevo. La mirada de Funina se posó en los dibujos. El espacio interior es demasiado estrecho. ¿Cómo pueden las personas involucradas en el ensayo moverse sin problemas?, explicó pacientemente. Después de unos segundos insoportables de silencio, finalmente llegó una respuesta seca y temblorosa de la audiencia. Lo siento mucho, señor Dios del agua. Funina levantó una ceja ligeramente, sus perspicaces ojos azules miraban pensativamente a la figura que se arrastraba debajo. Estos errores son bastante obvios, dijo arrastrando las palabras. Cuando terminó de hablar, la gente de la audiencia todavía tartamudeaba e incapaz de decir nada coherente. ¿Es esto una especie de recordatorio? Funina parecía estar hablando sola, su voz lo suficientemente clara como para que todos en el pasillo la escucharan. En muchas obras que he visto, situaciones similares a menudo insinúan cosas que son inconvenientes para decir explícitamente, aunque su enfoque es demasiado directo.
Desde una perspectiva en tercera persona, su rostro tenía una expresión burlona, y cada palabra pronunciada casualmente golpeó los corazones de la audiencia como un martillo pesado, ejerciendo una inmensa presión. Técnicamente hablando, en realidad no hay problemas irresolubles en absoluto, ¿verdad? ¿Sospecho? ¿Podría ser que alguien esté obstaculizando en secreto el establecimiento de este tribunal? Comenzó a descender del trono paso a paso, sus tacones altos emitían un sonido nítido y rítmico al tocar el suelo liso, cada paso parecía pisar el corazón del funcionario. Toca, toca, toca. ¿Yo? Yo. El funcionario trató de responder, pero solo salieron sílabas rotas. Funina simplemente dejó escapar un zumbido suave y ambiguo de su nariz. Por supuesto, estas son solo mis conjeturas basadas en la situación actual, cambió de tema y se acercó al funcionario. Es realmente interesante deducir estas cosas sin usar el poder divino, como jugar un juego de detectives. La otra persona bajó la cabeza aún más, casi tocando el suelo. Has trabajado duro, el tono de Funina de repente se volvió tranquilo. Baja ahora. El cuerpo del hombre se puso rígido abruptamente, luego miró con incredulidad al sonriente dios del agua, como si dudara de haber escuchado correctamente. Después de confirmar que todo estaba correcto, tartamudeó, sí, sí, señor dios del agua. Trató frenéticamente de levantarse e irse, pero luego pareció recordar algo de etiqueta o miedo interno, y sus movimientos se detuvieron de repente. Estaba a punto de quedarse arrodillado y arrastrarse. La vista hizo que los ojos de Funina se contrajeran levemente y casi comenzó a sudar frío. Frente. Por un momento quiso suspirar y frotarse la frente, pero sus fuertes instintos de actuación la hicieron contener este gesto demasiado humano y, en cambio, naturalmente colocó su mano levantada sobre su esbelta cintura. Levántate. Su voz tenía una orden clara. El tono incuestionable hizo que el hombre se pusiera de pie apresuradamente, su rostro mostraba una mezcla de miedo y disculpa, y estaba a punto de inclinarse y disculparse. Pero Funina habló más rápido, vete ahora, inmediatamente. Sí, sí. El hombre sintió como si se le hubiera concedido un indulto. No se atrevió a mirar a Funina de nuevo y prácticamente salió corriendo del pasillo como si huyera. En el templo vacío, solo quedaba Funina. Vio desaparecer la figura desaliñada, una pizca de duda y un pensamiento profundo brillando en sus ojos. Los obstáculos para establecer la corte son probablemente mucho más complejos que solo cuestiones técnicas.